Amigos, buenos días, bienvenidos. Así arrancamos hoy mostrándoles todo lo que ocurrió después de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho y el caos que se comenzó a vivir en distintos puntos de la ciudad de Santa Cruz a raíz de esta situación, con los ciudadanos autoconvocados, El Mundo Buenos Días, que se dieron cita en diferentes lugares y como usted veía en esas imágenes, así y peor era lo que se estaba viviendo. Fernando, buenos días. La ciudad convulsionó prácticamente después de la aprehensión del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, mientras se estaba en la incertidumbre de dónde se lo habían llevado en primera instancia. Los autoconvocados empezaron a entrarse al aeropuerto, empezaron a protestar contra la policía e incluso ardieron las instituciones que son del gobierno asentadas acá en la capital cruceña. Y casas de autoridades también. Y todo esto se lo vamos a estar contando hoy. Aprovechamos de saludar a Vania y a Héctor también que nos están acompañando. Buen día. Hola Fernando, saludos a todo el país, saludos también a Edmundo. Y sí, lo que ha pasado, hemos estado siguiendo muy de cerca todos estos hechos allá en Santa Cruz. Pero el gobernador de esta región, Luis Fernando Camacho, ha pasado las primeras 12 horas en celdas policiales, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y estas son las imágenes. Y vamos a escuchar, por favor, un poco del audio ambiente también, del momento en el que era trasladado hasta una celda policial. Gobernador, ¿a quién le atribuye su aprehensión? Se acogió al derecho del silencio y pasó la noche en esta celda que usted está viendo, la celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Héctor, hemos estado haciendo seguimiento a todo lo que ha sucedido desde el día de ayer. Exacto, inmediatamente después del mediodía, tras la aprehensión del gobernador de Santa Cruz y ser trasladado hasta la sede de gobierno, un grupo de personas bastante amplio se dio cita justamente a puertas de la Fiscalía y posteriormente se trasladaron hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Aseguraron que realizarían una vigilia. Muchas de estas personas exigían inclusive 30 años de cárcel para el gobernador. Tenemos ya el contacto con nuestra unidad móvil, son las 6 de la mañana con 6 minutos. Víctor Hugo Rojas, adelante, te escuchamos. Buen día. Uno de los puntos que también ha marcado trascendencia ha sido la FELCC de la ciudad de La Paz en la avenida Sucre. Amigos y compañeros de todo el país, lo que estamos viendo son puertas de lo que es estas dependencias policiales donde permanece el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Y es que después de que él ha comparecido frente al fiscal y apegarse a su derecho al silencio, ha sido trasladado hasta las celdas policiales. Acá se marca un resguardo policial, se marca esta figura de darle seguridad a esta estructura, debido a que en horas de la tarde de la pasada jornada que se han marcado algún tipo de protesta que respaldaba el hecho de haber aprendido a la autoridad de Santa Cruz. Prueba de ello son algunas cenizas que han quedado acá de alguna fogata que se tenía, también algo de cartones, y lo que sí, de la gente que ha llegado con banderas, con huipalas, y respaldaban esta determinación del Ministerio Público de haber aprendido, dado esta orden de aprehensión y que fue ejecutada por la policía la jornada pasada. Definitivamente vamos a estar expectantes a lo que ocurre acá, Vania, porque cualquier momento puede existir algún movimiento o de pronto una protesta también en la parte externa de esta estructura. Rojas, ¿viste familiares, tal vez alguna persona cercana, el abogado de Luis Fernando Camacho, solamente la presencia policial a esta hora? A esta hora de la madrugada solamente la presencia policial. Hay algunos uniformados que trabajan, que están logrando ingresar únicamente presentando lo que es esta credencial o la placa policial. De otra forma, personas particulares o civiles no están ingresando a dependencias de la FELCC. Por lo menos hay un control, que en lo general esta puerta está abierta, pero ahora se encuentra resguardada y también cerrada. Nosotros expectantes a lo que pueda ocurrir. Familiares, alguien de la parte de la defensa jurídica de Luis Fernando Camacho no hemos encontrado. Se ha denunciado que no le han dejado, por ejemplo, entregar alimentos o algún tipo de medicación la jornada pasada por la misma protesta que había acá. También se conoce de que él se habría descompensado, ¿no, Héctor? Y que habría recibido atención médica también. Exacto, estas dos puertas están cerradas porque hay que recordar que son dos ingresos, y hay uno en la parte posterior. En ambas puertas se encontraban las protestas y era lo que sucedía, ¿no? Por eso la policía salió y dijo que aquí no va a ingresar absolutamente nadie por el temor de lo que pudiera suceder al interior. El 31 de octubre se emitió esta orden de acuerdo a información de la propia Fiscalía y este es el momento exacto en el que el gobernador de Santa Cruz, después de acogerse al derecho del silencio,
es trasladado hasta una celda policial donde ha pasado la noche. Las primeras 12 horas de Luis Fernando Camacho tras ser aprehendido en Santa Cruz y ser trasladado hasta la sede de gobierno. Pero vamos a ampliar la información con nuestros compañeros también en Santa Cruz. Hay diferentes repercusiones. Veíamos el inicio de fuego, por ejemplo, en la casa de un ministro. Es cierto, Vani, una situación sumamente tensa la que se vivía en Avenida Santos Dumont a la altura del Séptimo Anillo, en la casa del ministro Edgar Montaño. Hasta allí llegó la policía, pero sabe, los esfuerzos de los Verdolivo no fueron suficientes. Rebasaron los vecinos, ciudadanos autoconvocados que llegaron hasta el lugar y esto era lo que pasaba. Lo que están observando en este momento son los objetos que hace instantes fueron quemados por personas quienes llegaron hasta este lugar, hasta las afueras de la casa del ministro Edgar Montaño, para proceder a retirar varios muebles, televisores, hemos observado algunas mesas, hemos observado algunos adornos. Ellos previamente procedieron a quemar esta parte del inmueble que da hacia la parte posterior. Han destrozado el árbol de Navidad. Ahí estamos observando algunos de los adornos. Sin embargo, los destrozos también se pueden evidenciar aquí en los ventanales. Además de que en esta habitación existían varios canastones, pero fueron retirados de este lugar. Ya efectivos policiales están a las afueras resguardando la zona para evitar que estas personas vuelvan, retornen. Bueno, finalmente esta tensa situación se logró controlar. El fuego también se sofocó, no pasó a mayores. Pero ¿qué sucede hoy? Un día después de todo esto complicado que sucedió. Joaquín Luna se encuentra justo allí, Fernando, en la casa del ministro Montaño. Correcto. Un día después, ¿cómo amanece este lugar? ¿Cómo está, Joaquín? Buen día, Fernando, Edmundo, amigos del país. Afuera de la casa del ministro Edgar Montaño se encuentran dos patrullas custodiando justamente el inmueble, pero así ha quedado el domicilio de la autoridad del Estado, prácticamente con las puertas, los portones quemados, las paredes también, con ciertos mensajes tanto en el muro como también en la acera, y aquí afuera en la calle se encuentran ciertos enseres quemados que han quedado calcinados. Este domicilio está al frente de la casa judicial del Séptimo Anillo de la avenida Santos Dumont, donde los que viven en este barrio han sido testigos de todo lo que ha acontecido, han prendido fuego aquí. Y además quiero hacer una descripción. En la planta alta de la casa del ministro de Obras Públicas, pues se encuentra así, con los vidrios rotos y aparentemente vacío, al menos no se ve muebles, no se ve algunos enseres, pero han quedado los vidrios violentados. Y la presencia policial, como le decía a un principio, quiero mostrarles que se encuentra a menos de 50 metros, allá están las dos patrullas de la estación policial de la zona de Los Lotes. A esta hora los vecinos están empezando a realizar sus actividades laborales, como vemos, en la plaza principal de este barrio que está en inmediaciones del Séptimo Anillo de la avenida Santos Dumont. Bueno, habrá que esperar cuál es la situación en el transcurrir de este día también, que se pinta también bastante complicado, ¿cierto, Fernando? Pero por ahora hay patrullas ahí fuera de la casa del ministro de Obras Públicas, que de hecho también ya se pronunció por estos destrozos que se registraron en su domicilio y que afortunadamente no pasaron tampoco a mayores. No había gente al interior, pero sí sacaron las personas unas cuantas cosas, las terminaron quemando fuera del domicilio. Sí, incluso había en las imágenes, mirá esas imágenes tremendas de lo que pasaba anoche. El inmueble ha quedado prácticamente inhabitable. Lo que sí preocupa también es que la policía fue rebasada. En un principio sí estaban allí, luego se retiraron. Se habla de que también había un perrito al interior y de que, bueno, las personas se lo llevaron. Una situación lamentable sin duda, porque además el peligro que esto puede ocasionar a las personas que están cerca, ¿no es cierto? Que no tenían miedo alguno de las llamas que iban creciendo a medida que las personas las iban alimentando con los mismos objetos que sacaban del domicilio. Algunos
algunos muebles, incluso televisores, pintarrajearon, una casa que quedó totalmente difícil de poder habitar ahora. Bueno, los excesos, la verdad, se salieron de control. La policía fue rebasada no solo en este punto, sino prácticamente en cada lugar de la capital cruceña, donde se estaban registrando las protestas de las personas autoconvocadas que estaban en contra de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho. Y como le decía hace un momento, Fernando, el ministro de Obras Públicas se refirió a esto culpando al comité cívico, culpando a la Unión Juvenil Cruceñista, según un Twitter que él subió a sus redes sociales justamente, sobre esta situación, sobre su domicilio. Sí, ahí vemos imágenes tremendas. Esto pasaba anoche, mientras de manera paralela lo que estaba pasando también en otros puntos de la ciudad de Santa Cruz llamaba la atención y asustaba. Pero mira, justo lo que te referías, Edmundo, los twitters que nos quedaba a conocer quien tendría la responsabilidad según lo que opina el ministro. Vamos a ver los twitters, por favor, en este momento. Él culpa a la Unión Juvenil por estos destrozos en su domicilio, por esas llamas que usted está viendo y por toda esa situación. Dice, estamos viendo. Denuncio públicamente que la Unión Juvenil Cruceñista y personas afines a Camacho quemaron mi domicilio en Santa Cruz, atentando contra la integridad y seguridad de mi familia. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Obras Públicas. La denuncia que ha realizado de manera pública tiene otra parte. Dice, también quiero alertar que estoy siendo víctima de amedrentamiento en las redes sociales, donde estarían convocando a más personas a provocar destrozos en mi domicilio. Es la siguiente parte de lo que él publicaba en su Twitter, previo también a lo que decía. A ver, dice, es por eso que desde este momento responsabilizo al Comité Cívico del señor Camacho por todo lo que le pueda pasar a mi familia. Esto fue después también de referirse a la aprehensión de Luis Fernando Camacho por esta misma vía, Fernando. 9 de la noche con 17 minutos eran cuando tuiteaba a través de estos 3 hilos en Twitter el ministro Edgar Montaño. Bueno, le decía que paralelo a lo que pasaba en la casa del ministro Montaño, también se daban conflictos en otros lados de la ciudad. En distintas instituciones públicas, de hecho, que también ardieron, como el Palacio de Justicia, señoras y señores. Estamos ahí, estamos en el lugar en este momento con nuestra unidad móvil, Carla Rodríguez. ¿Cuál es la situación allí? Y muéstranos los destrozos, por favor. Buenos días. Buenos días, Edmundo, Fernando, así es, podríamos decir que este es el panorama el día después, cuando en horas de la madrugada el Palacio de Justicia ardía en fuego. Miren ustedes, este es el área del frontis del Palacio de Justicia que ha quedado así completamente destruido y al interior se pueden observar sillas, algunos artefactos de escritorio que también están quemados. Lo que nos llama la atención quizás es que en este momento el Palacio de Justicia no cuenta con resguardo policial. Hemos podido observar, miren ustedes, en este momento, este es lo que queda de una bomba molotov en lo que se presume habría roto este vidrio del frontis del Palacio de Justicia. Vidrios rotos, sillas quemadas. Este es el panorama en este momento y a esta hora de la mañana aquí en el Palacio de Justicia. Otra de los bienes públicos que también fue agredido, fue incendiado en horas de la madrugada. Bueno, muy complicado lo que estamos viendo. Recordemos que esto pasó en la madrugada. La policía no ha llegado a este lugar, por lo menos en este momento no está allí. Pero miren las imágenes de lo que pasaba hace algunas horas nada más el mundo, ¿no es cierto? Comenzaba esto a circular y el Palacio de Justicia ardía, como usted lo está viendo, en esta planta baja que por lo menos, a como nos está mostrando Carla, ha quedado también con muchísima afectación. Y también hay que ver después la evaluación, ¿no es cierto?, que se haga para ver realmente hasta dónde ha sido afectado o no y quiénes son los responsables. Bueno, pero todo esto empezó en el aeropuerto, Fernando, cuando se dio la información de que Luis Fernando Camacho había sido aprehendido y estaba siendo llevado a Virubiru para ser trasladado a La Paz. Se hizo una autoconvocatoria de la ciudadanía para llegar hasta el aeropuerto Virubiru e impedir que se lo lleven. La verdad es que se convulsionó también esta zona de la ciudad. Claro, incluso fue tan caótico que las personas y algunas autoridades allí entraron hasta los aviones antes que estos despeguen para poder buscar al gobernador a ver si se encontraba dentro de estos aviones. No lo encontraron, evidentemente, pero a raíz de esto, claro, paralizaron las actividades y se cancelaron muchos vuelos. Mire usted, momentos de tensión en los que se vivían, agresión también en el mundo por parte de los ciudadanos a los militares, algunos funcionarios allí, gritos, empujones. A raíz de esto, le decía, se cancelaron vuelos. Bueno, ¿cuál es la situación hoy? ¿Qué van a hacer las personas que tenían vuelos programados, que tenían que moverse desde Santa Cruz a otro lado o viceversa? Estamos en vivo con Carlos Heras para que nos pueda contar. Carlos, adelante, buenos días. Buenos días, Fernando. Así, efectivamente, el día después de ayer, aquí en el aeropuerto Virubiru, se
vivió un caos total, porque ya que las personas autoconvocadas llegaron hasta el aeropuerto y llegaron hasta incluso la pista del aeropuerto, lo que sucedió que tuvieron que parar todos los vuelos que tenían que haber salido del aeropuerto Viru. Este es el panorama que se está viviendo ahora al iniciar esta jornada. El aeropuerto recibió 2 vuelos nacionales y un vuelo internacional la noche de ayer. Las personas están esperando, hay bastante gente moviéndose para poder ver el tema de su vuelo, y también hay vuelos internacionales que las personas están muy molestas porque todavía no se les ha dado ninguna información. Vamos a conversar un poquito con estas personas que están bastante molestas porque no hay información todavía si es que van a salir sus vuelos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le han dicho a usted? Nada, estoy tratando de contactarme con Avianca toda la noche y hasta el momento nada, estamos aquí varados. ¿Desde dónde llegó usted? De Sao Paulo, Brasil. ¿Hacia dónde va? Bogotá. Igual, aquí hay una persona que está muy molesta porque tampoco tiene una información adecuada para que usted pueda estar tranquilo, ¿no? Sí, desde ayer que estamos aquí en la noche que hemos llegado, no hemos tenido una respuesta. Las demás aerolíneas, casi toda su gente salieron a darle información a su pasajero, pero Avianca no se ha presentado. Bueno, como usted puede ver, la cámara me puede acompañar, por favor. Usted puede ver, la gente se ha sentado en el piso, está descansando, está durmiendo, está esperando una información para que ellos puedan estar tranquilos, para que ellos puedan saber si es que van a salir o no sus vuelos. Este es el panorama que se está viviendo aquí en el aeropuerto Viru. Bueno, todavía no se normaliza entonces el servicio y estamos viendo a las personas perjudicadas, con niños incluso, y ahora les toca pues estar ahí en el suelo, estar tendidos como pueden justamente. Esto a consecuencia de todo el caos que se registró ayer en el aeropuerto. Imagínese usted también los vuelos que estaban en tránsito, las órdenes que tuvieron que tener, porque había gente en la pista, había gente dentro, no se podía permitir el tránsito de ningún avión por riesgo de lo que pudiera pasar. Claro, igual el mundo, estamos a 2 días de que termine este 2022 y evidentemente hay mucha gente que tenía ya vuelos programados, pero tenga precaución, comuníquese o trate de hacerlo con la línea aérea antes de capaz ir hasta el aeropuerto, porque mira la cantidad de gente que hay allí y hasta el momento no les dan respuesta, por lo menos es lo que ahora hemos podido constatar. Gracias, Carlos Servas. Y finalmente no se lo llevaron ni siquiera en avión, se lo llevaron a Camacho en un helicóptero hasta La Paz, hasta donde volvemos con Vania y Héctor. Es el mundo, así es, y ahora él ha pasado la noche en celdas policiales, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estamos en nuestras pantallas en diferentes puntos observando lo que sucede y lo que ha sucedido también, haciendo un recuento de todos estos hechos. Víctor Hugo Rojas, volvemos contigo hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que amaneció resguardada y cerrada, ¿no es cierto? Esta es la puerta posterior, Vania, y aquí lo que tenemos es una fogata. Es inhabitual esta situación, hay un resguardo policial, hay todo un núcleo policial, están también una patrulla. Y acá están las puertas cerradas. Por lo general este lugar tiene cierta transitabilidad, pueden ingresar vehículos, entrar o salir algunos uniformados policiales. A esta hora por lo menos se encuentra abierta, pero en la jornada, tanto la parte frontal como la posterior tienen el mismo panorama. Resguardo policial, cierre de las puertas y pues se mantiene este tipo de vigilancia. Se ha dicho también que todo el personal está acuartelado, así que están haciendo el resguardo. Se nos ha informado que en horas de la madrugada ha retornado Luis Fernando Camacho, luego de comparecer frente al fiscal, mantiene su calidad de aprehendido y ha pasado la noche en las celdas policiales. Ahora, despertando en esta jornada, se espera que por la tarde se instale lo que sería su audiencia de medidas cautelares para conocer su suerte judicial, saber qué es lo que va a pasar con él, siendo que el proceso marca de los hechos que se han sufrido en el país el año 2019, así que se tiene toda una tarea pendiente todavía y pues un debacle en lo que va a ocurrir en lo que es la FELCC, también en dependencias judiciales. Vania. Muy bien, Víctor Hugo Rojas, gracias. Nada más como apunte, el abogado de la denunciante, la exdiputada Lidia Patti, exdiputada del Movimiento al Socialismo, quien denunció al señor Luis Fernando Camacho, al gobernador de Santa Cruz, y por lo que él ahora ha sido aprehendido, ha señalado de que van a pedir al Ministerio Público la imputación formal del ahora aprehendido gobernador de Santa Cruz. Estaremos ampliando, pero hay más, Héctor. Nuestra segunda unidad móvil se encuentra, Vania, en un surtidor. ¿Qué pasa? Desde ahí inmediatamente se desata todo este conflicto. La gente llegó
a los surtidores, pero desesperada. Hay información por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los conductores? Claudio Zambrana está justamente en uno de estos puntos. Adelante. Buenos días, Héctor. En este momento puedes observar las filas que son aún cortas. ¿Por qué? Porque había una pregunta. ¿Hay especulación de combustible o no lo hay? Para eso va a haber una conferencia de prensa en una hora, a las 7:30 de la mañana. Lo va a dar Germán Jiménez, quien es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y va a estar aquí. Van a hablar acerca de este tema. Porque en diferentes puntos, en las ciudades, por ejemplo, de La Paz, en Santa Cruz y el resto del país, hay personas que después de la aprehensión de Luis Fernando Camacho ha llegado hasta los surtidores y ha hecho muchísimas filas pensando de que no iba a abastecer pues el combustible. Vamos a estar atentos a esta conferencia y vamos a estar presentes también para darles la información oficial por parte del director de la ANH más adelante. Anoche se conversaba también con algunos de los choferes, los conductores del transporte público y privado y decían, no, por si acaso me estoy abasteciendo, pero no se preocupen, ya se ha confirmado, esto está garantizado para la población. Bueno, filas que se han presentado automáticamente, inmediatamente después de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz. Ahí tenemos nuestras imágenes en Duplex Bania, sí. Por un lado en la puerta trasera de la FELCE y por otro en un surtidor en La Montes. Y también estamos observando las imágenes de lo que ha sucedido el día de ayer en el aeropuerto Viru, donde hubo descontrol de parte de algunos seguidores de Luis Fernando Camacho, quienes estaban molestos, incluso no permitieron que varios vuelos salgan, ¿no?, desde esta terminal aérea. Pero también estamos observando lo que ha sucedido a las 2 de la mañana aproximadamente, cuando el señor Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, era trasladado hasta una celda policial donde pasó la noche, no habló con la prensa y bueno, se acogió al derecho del silencio cuando fue solicitado, o solicitada más bien su declaración por la Fiscalía. Ahora, con relación, Héctor, al tema del combustible. El combustible que se distribuye en La Paz no llega de Santa Cruz, ¿no? Y esa era la explicación que daban también los responsables de YPFB, que se garantiza el abastecimiento y que la gente no tiene por qué estar en alerta y acudir a las estaciones de servicio. Tantas filas. Queremos agradecer a nuestros colegas en Santa Cruz de la Sierra, Edmundo y Fernando, muchísimas gracias por todo lo que nos han proporcionado. Cualquier instante estaremos de retorno con ustedes en el Contacto Nacional. 6 de la mañana con 26 minutos. Y vamos a continuar con estas imágenes del momento en el que el gobernador de Santa Cruz será trasladado justamente hasta esta celda policial donde ha pasado la noche. Las primeras 12 horas. Ahora, ¿cuál será el futuro legal del gobernador? ¿Puede ser imputado? Eso es lo que va a pedir el abogado de la señora Lidia Patti. Hay diferentes reacciones, repercusiones de que no se notificó, también decía la defensa del señor Luis Fernando Camacho. El Ministerio Público, por su parte, dice ya tenían conocimiento de esta orden desde hace 2 meses, desde el 31 de octubre. Es un proceso que data desde el 2020, Héctor. Y que en realidad Luis Fernando Camacho, según se ha especificado, también no se habría presentado a declarar. Exacto. Y es por eso que se ha emitido esta orden de aprehensión. Y claro, el traslado y el juzgado viene desde La Paz, por eso es que se lo ha trasladado de esta forma. Pero recordemos también que en determinado momento la defensa de Luis Fernando Camacho solicitó que el Ministerio Público pueda tomar la declaración de la autoridad en Santa Cruz. Y es así que una comisión se trasladó hasta esta región. Sin embargo, arguyeron que había riesgos para su declaración y por eso suspendieron la misma. No hubo otra respuesta posteriormente desde el Ministerio Público para tomar nuevamente esta declaración. Y ahora es lo que está criticando justamente la defensa del señor Luis Fernando Camacho. Estaremos ampliando todos los pormenores a propósito de este tema porque el descontrol sí se ha visto y los enfrentamientos también, lamentablemente, el día de ayer en Santa Cruz. Y nosotros estuvimos atentos a cada uno de los comunicados que se comenzaban a emitir por diferentes instituciones. Una de estas, por ejemplo, fue el Ministerio Público, quien dijo, esto no es un secuestro, nosotros estamos atendiendo puntualmente a una orden de aprehensión. ¿Qué pasa después? Hay otro comunicado por parte también del Comité Cívico Pro Santa Cruz, porque inmediatamente después pasa todo esto, se reúnen y dicen, bueno, ¿cuál va a ser la determinación? Y comienzan a hablar desde el asesor jurídico de la gobernación cruceña hasta los representantes de la misma gobernación. Si tenemos justamente este cuadro específico emitido más bien por parte del Ministerio Público, vamos a mostrarlo, señor director, por favor. Muchas gracias. Este es el comunicado al que hacíamos referencia. La Fiscalía General del Estado hace conocer a la opinión pública
indica que el ciudadano Luis Fernando Camacho fue aprehendido en horas de la tarde de hoy, 28 de diciembre, en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz en el caso denominado Golpe de Estado 1. Bien, vamos a citar las partes más relevantes de este comunicado, porque lo que señala es de que no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del juez 10º de instrucción en lo penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Hay más sobre este tema, Héctor, hay más repercusiones, otros comunicados también que se han conocido, en este caso de la Defensoría del Pueblo también. La parte más importante, Vania. Vamos a resaltar, justamente la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la aprehensión del ciudadano, como dice Luis Fernando Camacho Vaca, en la ciudad de Santa Cruz por orden fiscal. Y la parte que destacamos, se exhorta a la población a mantener la calma y evitar actos de intolerancia que deriven en la confrontación y afecten la seguridad y convivencia pacífica de las bolivianas y bolivianos, dice. Ahí está. Al respecto, se comunica a la población que esta institución defensorial cumple con su mandato constitucional de la defensa de los derechos humanos. Vamos a conocer a continuación cuál ha sido el comunicado, vaya que es extenso, el de la Central Obrera Boliviana, al respecto de lo que sucedió. Es un pronunciamiento que tiene 3 o 4 puntos. Sí. Entre ellos, por ejemplo, se indica en el punto 3, todos estos hechos han sido encabezados por los mismos actores del golpe de Estado perpetrado en noviembre del 2019, entre ellos Fernando Camacho, Rómulo Calvo y otros. Es lo que indica este pronunciamiento de la Central Obrera Boliviana. Y tiene una resolución que cita: por todo lo expuesto y obedeciendo al mandato del pueblo boliviano y los trabajadores de nuestro país, exigimos a las autoridades del gobierno, a las autoridades del órgano judicial correspondiente de nuestro estado, se juzgue, se procese y se sancione de manera drástica a estos delincuentes, dicen ellos. Ahí está el comunicado también de la COP, pero tenemos otro comunicado que ha sido emitido por YPFB a propósito de las largas filas que se han registrado en los surtidores. YPFB garantiza el abastecimiento de combustibles, dice Héctor. La estatal petrolera pide a la población no entrar en pánico haciendo filas innecesarias en las estaciones de servicio para evitar especulación, debido a que se cuenta con los saldos suficientes de diésel oil y gasolina especial. Esto emitido en Santa Cruz ayer 28 de diciembre de 2022. Tenemos más repercusiones sobre este tema. Inmediatamente que se conoció de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, el abogado de la denunciante, la exdiputada del MAS, Lidia Patti, dijo esto. Escucha. Las recibimos con buena noticia esta aprehensión. Vamos a pedir que declare. Una vez que declare, vamos a pedir la imputación formal por existir problemas de autoría y la participación en el hecho denunciado del 2019. Bueno, nosotros hemos pedido que se aplique el 226, porque para aplicarse el artículo 224, previamente debe ser citado y al no presentarse debe ser diciendo esta orden. Al aplicarse esta aprehensión de manera directa, bueno, el fiscal tiene facultades conferidas de aprehensión directa conforme al artículo 226. Uno de los momentos más álgidos que se vive en Santa Cruz ha sido justamente la quema de las instituciones, porque mientras se estaban emitiendo estos comunicados y se tomaban las declaraciones, comenzaba uno y otro a hablar, a referirse ante los medios de comunicación. ¿Qué ardía? Bueno. El Ministerio Público en Santa Cruz, y la gente estaba desesperada. No llegaban los bomberos, en algún momento inclusive se impidió el paso para que ellos puedan sofocar las llamas. Luego la casa del ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño. Ahora, muchas personas se preguntan qué pasa en la terminal de buses. Llegaron a veces muchos por las fiestas de fin de año a pasar con los familiares, con los amigos a la sede de gobierno, a Cochabamba y otras regiones desde Santa Cruz, y quieren retornar a sus hogares, pero lamentablemente se registran bloqueos. Es por eso de que desde la terminal de buses se han suspendido las salidas. Lo propio ocurre en la terminal aérea, Héctor, en el aeropuerto. No hay salidas. No hay salidas, y por lo menos hasta la noche, mientras teníamos el reporte de uno de nuestros colegas, se impedía el paso de la gente. Muchos han quedado prácticamente en la nebulosa sin saber cuál va a ser el resultado. Veíamos las imágenes, ¿no? La gente quiere trasladarse, qué sé yo, a Cochabamba, La Paz, algún otro departamento, no saben cuál va a ser la regularización de los vuelos. Mientras tanto, hay también pronunciamientos. Así es. Vamos a revisar lo que han señalado diferentes actores políticos a través de sus cuentas en Twitter. Vamos a ver lo primero. Evo Morales, a ver, ¿qué dijo el exmandatario? Finalmente, después de 3 años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto, dice Evo Morales. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo, pero continúa
con lo que escribió el señor Evo Morales. Por respeto a la memoria de nuestros hermanos asesinados en Sacaba y Sencata y la dignidad de quienes fueron perseguidos, detenidos y torturados, la justicia debería procesar también a los cómplices de Camacho para que las aventuras golpistas nunca vuelvan a repetirse, dice Evo Morales Ayma. Hay pronunciamientos por parte también de Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Saludamos la firme decisión del Ministerio Público, indicó en su cuenta de Twitter, por haber concretado la demanda del pueblo boliviano y de las víctimas de Sacaba y Sencata al aprender a Luis Fernando Camacho, uno de los máximos responsables de la ruptura del orden constitucional en 2019. Pero también hay pronunciamientos del líder de Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa Gisbert, que señaló él: a 5 horas de su secuestro no hay información oficial de la ubicación, el estado en que se encuentra, motivo de su detención y dónde va a ser trasladado por sus captores. Esto viola principios de derecho internacional. Exigimos a Luis Arce, al presidente, que aclare esos temas de inmediato. Claro, el señor Carlos de Mesa publicó esto en su cuenta antes de que se conozca justamente del traslado del señor Luis Fernando Camacho. Hubo mucha especulación al respecto y decían, ¿no? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Justo cayó además en un 28 de diciembre. ¿Y cuál era el tuit que daba a conocer todo esto? El del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo. Informamos al pueblo boliviano que la policía boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho. Era información en desarrollo, publicado este tuit a las 2 de la tarde con 43 minutos. Pero también el ministro de Gobierno hizo este comunicado, ahí está. Comunicamos al pueblo boliviano que tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho hemos instruido que se le realice la valoración médica correspondiente respetando los derechos constitucionales y derechos humanos, como lo hacemos con cualquier persona privada de libertad. Y hay una fotografía incluso donde se observa al gobernador de Santa Cruz siendo atendido por personal médico, ya en su llegada justamente a la sede de gobierno. Tú decías bien, Héctor, se especulaba bastante sobre su traslado, en qué iba a llegar, dónde iba a llegar. Además, primero se lo llevó de acuerdo a un recorrido que se hizo también en la investigación de algunos actores políticos, según han señalado, a Chimoré. De Chimoré lo trasladaron hasta la sede de gobierno recién. Exacto, ¿no? Inclusive dijeron a un inicio, no, se lo trasladará a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Alto. También se dijo eso. Claro, y había movimientos, gente, policías, pero al final se lo llevó hasta la FELCSE de La Paz, donde está nuestra unidad móvil justamente. Víctor Hugo Rojas, adelante, te escuchamos. Bien, Héctor, hemos tratado de conversar con algunos uniformados que están aquí marcando el resguardo en la puerta principal. Nos han indicado que existen instrucciones superiores de no dejar ingresar a ninguna persona que no sea funcionario policial. Nosotros hemos querido ingresar para poder mostrar la parte interior, cuál es el movimiento que se tiene, qué autoridades de pronto están, nacionales o departamentales de la policía, pero no nos han permitido este ingreso. Nos han dado una explicación muy breve, la que te acabo de mencionar, que existe en órdenes superiores de pues mantener las puertas cerradas. De todas maneras, nosotros estamos insistiendo para pues conocer algunos otros detalles y así informar a la población al respecto de esta figura que se marca. Lo cierto es que tanto en la puerta principal como en la trasera existe este resguardo, no están las puertas abiertas y pues hemos conocido este tipo de instructiva que se nos ha brindado. De todas maneras, nosotros vamos a estar insistiendo con el director departamental de la FELCSE también para poder conocer cuál es la instructiva, los detalles y cómo se va a manejar el tema de la información, siendo que acá se encuentra el gobernador de Santa Cruz luego de haber estado ante los fiscales. Héctor. Resguardo en ambas puertas y la pregunta, ¿cuál vaya a ser la determinación que se asuma en algunas horas con respecto a la situación legal del gobernador de Santa Cruz? Estaremos atentos. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Al día tu día presente en Cochabamba, estamos con Tiago y también la representante del CONADE, porque van a asumir medidas de presión tras conocerse la aprehensión del gobernador de Santa Cruz. Tiago. Es así porque el día de ayer en la noche, Vania, se han reunido para tratar temas y sacar, claro, pronunciamientos importantes acerca de esta aprehensión. Lice, buenos días. Buenos días. Desde el CONADE hemos tenido una reunión en el departamento de Cochabamba anoche. El día de hoy vamos a tener una reunión a nivel nacional.
Sin embargo, ya hemos determinado una primera concentración en Cochabamba, en la Plaza de las Banderas, a partir de las 5:30 de la tarde, una concentración exigiéndole al gobierno que respete el Estado de Derecho en el cual queremos vivir los bolivianos, la inmediata liberación de Luis Fernando Camacho, porque no ha habido pues ningún golpe de Estado. ¿Acaso se han olvidado los del MAS del fraude electoral? ¿Acaso se han olvidado que Evo Morales ha renunciado y había una línea de sucesión constitucional? La Fiscalía hoy día está generando terrorismo de Estado. La detención de Fernando Camacho es una detención fuera del procedimiento penal, totalmente ilegal, abusiva, terrorista, y exigimos a los jueces que van a desarrollar la audiencia de medidas cautelares que se rijan al Estado de Derecho, a las leyes, y devuelvan al gobernador electo de Santa Cruz a su departamento. Además, Lisette, me mencionaban que más adelante, igual en las próximas horas, se van a reunir con el CONADE a nivel nacional para asumir determinaciones precisamente en todo el país. Así es, hoy en la noche, tarde, vamos a tener una reunión de manera virtual a nivel nacional con las plataformas activistas de distintos departamentos para definir acciones democráticas pacíficas en todos los departamentos. La detención de este gobernador electo de Santa Cruz es una afrenta a todo el sistema democrático boliviano. Reiteramos, estamos en emergencia y movilización, y desde el CONADE anunciamos que vamos a tomar medidas absolutamente radicales, democráticas, para defender el Estado de Derecho. Ya no vamos a aceptar más la persecución jurídico-política del movimiento al socialismo por mandato del régimen cubano. Bolivia se debe respetar. Vania, si tiene alguna consulta, la escuchamos. Tiago, quisiéramos que averigües, y le agradecemos mucho a la representante del CONADE, vamos a guardar estas determinaciones, pero queremos saber cuál es la situación de los viajes también, ¿no?, hacia Santa Cruz, si se registran puntos de bloqueo. Todos estos detalles los vamos a abordar en breve contigo, Tiago. Gracias una vez más a la representante del CONADE. A propósito de este tema, le voy a dar algunos detalles mientras vemos las imágenes del momento en el que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha sido trasladado hasta celdas policiales aproximadamente a las 2 de la mañana, después de acogerse a su derecho al silencio. Y es que recordemos de que la denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patti, por los delitos, en primera instancia, sedición y conspiración, han sido rechazados por la Fiscalía, y solamente el delito que corresponde justamente a este caso y a los más de 5 denunciados es por terrorismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede y cuál es la situación legal del papá del gobernador de Santa Cruz, quien también ha sido denunciado dentro de este caso, el caso 1, por el denominado golpe de Estado? ¿Cuál será su situación legal? ¿Declaró, no declaró? Vamos a estar ampliando esta información más adelante. Y recordemos de que en 2 oportunidades el señor Luis Fernando Camacho no pudo declarar. Se suspendieron justamente estas declaraciones, una en La Paz y otra en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no habían las garantías para que él presente su declaración, según han informado incluso algunas autoridades del Ministerio Público y el propio gobernador. Vamos a hacer un análisis a propósito de este tema, porque la gente quiere saber, pero ¿por qué está aprehendido? ¿Cómo se ejecuta esta orden de aprehensión? ¿Tenía que haber una notificación? ¿Se la hizo o no? Y todos esos detalles los vamos a analizar con el abogado constitucionalista Israel Quino, a quien le agradezco por estar con nosotros muy tempranito. Gracias. Bienvenido, doctor. Dame, buen día, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Bolivia. Bien, a ver, para que la población nos entienda facilito, por favor. ¿Por qué es aprehendido el gobernador de Santa Cruz? Cuando existe un proceso penal, el Ministerio Público. Bien, vamos a solucionar unos detalles técnicos que tenemos, por favor. Mientras tanto, estamos observando lo que ha sucedido el día de ayer, una cronología de todos estos hechos, el momento cuando es interceptado el vehículo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, incluso algunas denuncias de sus funcionarios, quienes señalaron de que de forma violenta fue bajado del vehículo y aprehendido. Vamos a también consultarle al abogado constitucionalista si esta es la forma, ¿no? Porque está siendo muy criticada justamente la manera en cómo ha sido aprehendido, ha sido trasladado hasta la sede de gobierno, más bien el señor Luis Fernando Camacho. Le consultaba, ¿por qué es aprehendido?
Cuando un proceso penal se activa, Vania, ¿no? El fiscal investigador tiene que asegurar la presencia del denunciado, ¿no? El señor Camacho, luego de 2 años, inclusive la fiscalía se ha retrasado muchísimo, luego de 2 años de investigación, recién, ¿no?, ejecuta un mandamiento de aprehensión para asegurar la presencia del principal denunciado en el caso denominado Golpe 1. Eran 3 delitos. Uno de ellos ha sido expulsado por el Tribunal Constitucional Sedición, quedaban 2, y el delito mayor, por el delito mayor se aplica este mandamiento. Ahora, hay una cuestionante, ¿no?, respecto a que, ¿por qué se lo aprende sin siquiera haberlo citado, ¿no? Ya existen, Vania, sentencias constitucionales, una en particular, la 741 del año 2012, que establece 5 causales en materia constitucional por las cuales el Ministerio Público puede ejecutar, puede resolver un mandamiento de aprehensión sin citar al denunciado, ¿no? Entonces se ha respetado una motivación del mandamiento de aprehensión, por lo que el ciudadano Camacho ha sido aprehendido en la ciudad de Santa Cruz y trasladado a la ciudad de La Paz. ¿Por qué la ciudad de La Paz? Porque el delito se denuncia el 28 de noviembre del año 2020, ¿no?, en la ciudad de La Paz, por un delito que tiene que ver justamente los actos previos a la toma ilegal e inconstitucional del poder el año 2019. ¿En qué derivaron estos actos? Y tiene una particularidad del delito, eso hay que analizarlo, Vania. El delito de terrorismo, ¿no?, si bien es generar y causar zozobra, causar terror, ¿no?, vulnerando, por ejemplo, la seguridad del Estado, la seguridad común, la vida, los servicios públicos, tiene un objetivo: subvertir el orden constitucional, deponer el orden constitucional, ¿no? Y en ese momento el ciudadano Camacho afirmó que en concomitancia con la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no?, iba a asegurar la renuncia del presidente, iba a asegurar que se iba a deponer un gobierno. Entonces existen, Vania, y con esto finalizo esta primera parte, 34 elementos probatorios que han motivado esta resolución para que se expida un mandamiento de aprehensión. Ahora, ¿qué pasó en estas 2 suspensiones que ya hubo para que él pueda declarar? La primera, que se suspende porque no se asiste a la ciudad de La Paz, se reprograma la declaración, y la segunda, vía cooperación interinstitucional, se asiste a Santa Cruz para que se tome la declaración al ciudadano Camacho en esta ciudad. Sin embargo, los fiscales reciben amenazas de muerte y deciden suspender este acto procesal, y no estaban lejos de la realidad, Vania, porque ayer, luego que se ejecuta el mandamiento, grupos violentos queman la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Entonces los hechos anunciados con anterioridad, pues cuando se expide inclusive este mandamiento en octubre, no es reciente, pues tienen que suspender este acto de toma de declaraciones, y anoche, cuando se presenta ante el fiscal, se le lee la denuncia, se le lee los derechos, y el ciudadano Camacho se acoge a su derecho constitucional al silencio. Entonces se ha cumplido la formalidad. En las siguientes horas el Ministerio Público va a presentar una imputación formal y tendrá que ser remitida al juez cautelar en La Paz. En breve hablamos de cuál sería el futuro legal del señor Camacho. Antes, en octubre se conoce de este mandamiento de aprehensión, de esta orden. ¿Cuánto tiempo tenía el Ministerio Público y conjuntamente la policía para ejecutar la orden? Una orden de aprehensión, en el momento en el que se emite, solamente puede suspenderse la vigencia de un mandamiento cuando el fiscal lo deja sin efecto. Hay mandamientos de aprehensión que pueden durar inclusive años, Vania, porque el Ministerio Público retrasa la investigación, vulnera el derecho de acceso pronta y oportuna a la justicia, y no puede un ciudadano estar permanentemente procesado. Es una falencia del Ministerio Público, ¿no? Ahora, cuando se expide el mandamiento en octubre, cualquier efectivo policial lo puede aprender, ¿no? Solamente en delitos de flagrancia, inclusive la aprehensión está facultada al ciudadano civil, ¿no? Cuando hay un delito de flagrancia que se está cometiendo, hasta un ciudadano civil puede aprender al autor de un delito. Voy a pedir a producción, por favor, si tiene este video del momento en el que él es interceptado en el vehículo. Y mi consulta es, ¿era la forma de poder trasladarlo, interceptarlo y posteriormente ya traerlo hasta la FELC en La Paz? ¿Era la manera o es que han habido excesos y se han cometido errores?
tenemos que conocer primero, Vania, el informe de la policía boliviana. La institución policial, en cumplimiento del artículo 74 del procedimiento penal, es la institución encargada de ejecutar los mandamientos de aprehensión. El informe de la policía tiene que justamente detallar la forma, el momento y el lugar en que se lo aprehende al señor Camacho y las condiciones en las cuales también él es aprehendido, si puso resistencia o no, si es que desobedeció a la autoridad que le estaba exhibiendo el mandamiento de aprehensión. Y por protocolo, Vania, inclusive el aprehendido tiene que ser enmanillado de manera inmediata, ¿no? Y trasladado enmanillado hasta una celda policial para que esté frente al fiscal y pueda cumplir el acto procesal de la toma de declaraciones. Ayer al señor Camacho se lo ha visto sin manillas, ¿no? Inclusive está siendo tratado con una serie de privilegios que ningún otro procesado lo tiene cuando se ejecuta un mandamiento de aprehensión en su contra. Sí, ¿qué me dice de las armas? Porque hemos visto que los policías han hecho uso de, bueno, por lo menos han mostrado sus armas. Cuando en la entidad policial, a través de sus grupos operativos, genera un mandamiento de aprehensión, ¿no? Es poco probable que el aprehendido, de manera voluntaria, ¿no? Pues pueda ponerse a disposición de la fiscalía. Es casi siempre opone resistencia, ¿no? Entonces, y hay solamente testimonios del conductor que lo acompañaba. Es una versión testifical. Seguramente el informe formal de la policía boliviana, pues se dará lugar en virtud a lo que se remita. Ahora, el efectivo policial, Vania, como estamos viendo, tiene pues también que tener y cumplir con sus procedimientos, estar con sus pertrechos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que también identificar si es que el portar armas no es lo mismo que hacer uso de las mismas, ¿no? Entonces hay una diferencia sustancial ante aquello, que probablemente por las imágenes que se adviertan, se haya advertido un exceso, pues de manera inmediata cuando aterriza a la ciudad de La Paz el señor Camacho se le genera una valoración médico-forense para ver si se encuentra en estado de salud, si le ha afectado la altura inclusive, porque le ha sido trasladado desde el oriente y hay que ver si es que también ha sido afectado allí, o si tenía algún hematoma, algún golpe, alguna lesión. En absoluto la Defensoría del Pueblo lo ha asistido y tampoco se advierte algún tipo de lesión o exceso que él haya declarado. Solamente hay una parte, Vania, que anoche declara el señor Camacho, se abstiene a declarar y cuando la policía, la fiscalía le dice, ¿quiere decir algo más? Y él dice, yo he participado de esta movilización más importante de la historia. Es decir, ¿cuáles son los elementos? La condición objetiva de punibilidad del delito de terrorismo. Generar hechos, ¿no?, que depongan a un poder político constitucionalmente electo, y en esa declaración inclusive del señor Camacho le va a generar elementos procesales contradictorios en su audiencia cautelar. Es decir, esa última parte, al cerrar esta declaración, porque son dos preguntas nada más. Claro, la última, ¿no? La final. ¿Complica más su situación legal? Por supuesto que sí, porque allí a título de una declaración en términos políticos reivindicativa, pues ha complicado su situación procesal. Esa pregunta en materia procesal, el Ministerio Público la hace a un procesado para decir, ¿quiere decir algo más de este proceso? ¿Es estratégica esa pregunta? Por supuesto que no, en absoluto. Le va a generar perjuicio en su audiencia cautelar cuando vaya ante el juez cautelar. Ahora sí, ¿qué puede pasar con el señor Luis Fernando Camacho? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Él puede quedar detenido? ¿Puede pasar en calidad de detenido? ¿Cómo es esto, por favor? Explíquenos. Por supuesto que sí, Mania. Ni un alcalde, ni un concejal, ni un asambleísta departamental, ni siquiera un ministro de Estado que tiene un rango jerárquico mucho superior, superior al señor Camacho, tiene un régimen de inmunidad, menos un gobernador. Cualquier autoridad electa democráticamente tiene que responder ante la justicia ordinaria por sus actos. Señor Camacho tiene que hacerse responsable por los actos que ha promovido en noviembre del año 2019. ¿Cuál puede ser el destino procesal? Tres circunstancias, Vania. Primero, que el juez cautelar, ¿no?, de estas 34 elementos indiciarios de prueba que se tiene al momento, la Fiscalía puede argumentar muchos más en la audiencia cautelar, puede valorar el juez y decir que no encuentra elementos, ¿no?, que por lo menos se identifiquen como indiciarios de autoría del delito de terrorismo en contra del señor Camacho. Respecto a los riesgos de fuga y riesgos de obstaculización en la investigación, 234, numeral 1, 2, 6 y 235 del procedimiento penal, el juez puede decir que esos han sido enervados, que tiene domicilio conocido, domicilio real, tiene trabajo y arraigo natural, entonces puede disponer su libertad inmediata en la audiencia cautelar.
Segunda posibilidad, que disponga una detención domiciliaria del señor Camacho. ¿Con derecho o sin derecho al trabajo? Con horas laborales. Ha ocurrido en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, Vania, cuando se encuentra en estado de ebriedad al gobernador de La Paz, ¿no? El juez le impone detención domiciliaria y salidas laborales, ¿no? Es una segunda posibilidad. Y la tercera, la más gravosa, que solamente tiene que ser aplicada en situaciones de excepcionalidad. La detención preventiva no es la regla, es la excepción, ¿no? Pero también puede disponer la detención preventiva del ciudadano Camacho un tiempo prudente entre 2-3 meses en la ciudad de La Paz, ya sea en la cárcel de San Pedro. En La Paz, claro que sí, trasladado a Santa Cruz. Porque el delito se ha cometido, el presunto delito se ha cometido en la jurisdicción de La Paz. El juez natural, el juez de Contralor de Garantías que hoy va a definir la audiencia cautelar es de La Paz. El delito de terrorismo, que así se cometa en cualquier otro departamento, se juzga en La Paz, son las particularidades procesales de este delito y puede ser detenido preventivamente, ya sea en la cárcel de San Pedro o en la cárcel de Chonchocoros. Seguramente esa es una valoración también de la autoridad jurisdiccional. Muy bien, hemos quedado claros entonces que pueden, de acuerdo al análisis que hace el abogado Israel Quino, son 3 las alternativas que tendría, o el destino jurídico que tendría el señor Luis Fernando Camacho. La liberación inmediata, una detención domiciliaria con derecho o no al trabajo y, por último, sería una detención preventiva que tendría que cumplirla en La Paz, en una cárcel de La Paz. En el segundo escenario, Vania, si es que el juez define detención domiciliaria sin salida laboral, que podría ser una cuarta posibilidad, no le den derecho al trabajo porque el delito es grave, de 15 a 20 años, no demuestra arraigo natural probablemente, entonces el juez puede disponer de detención domiciliaria sin derecho al trabajo. ¿Qué va a ocurrir? La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz formalmente va a conocer la notificación de la resolución del mandamiento de detención preventiva del juez de La Paz. Va a ser notificada formalmente, va a esperar cuando menos 5 días para verificar físicamente la ausencia del gobernador y a partir de allí deberá convocar una sesión de la Asamblea Legislativa Departamental para designar un gobernador interino de la agrupación política del ciudadano Camacho. No puede ser de otro partido. Veremos qué es lo que sucede con relación a ese tema en el ámbito jurídico, pero ahora en el ámbito social. Lo que estamos viendo en Santa Cruz, lo que está pasando, la quema de instituciones incluso. Hoy se va a realizar una asamblea donde van a asumir determinaciones. ¿Nuevamente vuelve la convulsión? Es altamente probable que se generen medidas de presión, medidas sociales, ¿no? Con, por supuesto, pronunciamientos políticos en defensa del ciudadano Camacho, pero hay un elemento que hay que entender. Estamos en un Estado constitucional de derecho. Las medidas de presión, las deliberaciones de una asamblea de la cruceñidad, las medidas de presión de la Universidad Gabriel René Moreno, que hoy sean resueltas, no pueden afectar la situación procesal de un denunciado y procesado por terrorismo o por cualquier otro delito. Solamente el juez natural, la autoridad jurisdiccional en la ciudad de La Paz define el destino procesal del señor Camacho. Que esto repercuta en Santa Cruz, que generen más tomas violentas. Ayer, Vania, se tomó el aeropuerto, se ingresó a plataforma aeroportuaria. El Estado boliviano va a ser sancionado por la OASI justamente por estas medidas de inseguridad que han sido, pues, la certificación internacional que tenemos. Se ha puesto en riesgo la certificación de la aeronáutica civil en nuestro país y seguramente NABOL, Ministerio de Obras Públicas o la propia DGAC va a formalizar denuncias ante los autores de estos ilícitos. ¿Este tipo de protestas pueden generar algún tipo de presión en la autoridad de justicia para que tome una decisión? ¿O no debería? No debería, porque el juez pues es una autoridad que se supone, y esto en la teoría de la dogmática, pues que actúa con imparcialidad y objetividad. Y yo creo que la autoridad jurisdiccional en La Paz tiene que ser muy objetivo, actuar con total independencia, con total imparcialidad. Si advierte que el ciudadano Camacho no tiene ningún elemento indiciario de probabilidad de autoría, tiene que disponer su liberación de manera inmediata. Si encuentra elementos procesales que pues pueden ser gravosos en la investigación todavía que tiene en contra el señor Camacho, pues también tiene que actuar con una medida procesal en resguardo de sus derechos y garantías. Absolutamente a nadie, Vania, se le puede vulnerar derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso o garantías jurisdiccionales que inclusive son tuteladas por normativa de derechos humanos a nivel internacional. El juez tiene que actuar con la mayor objetividad.
veremos qué es lo que sucede. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. Agradecido por la comunicación, estimada Vania, aprovechando este espacio, augurarle a usted, a su familia, a la familia del canal y a las familias bolivianas un exitoso 2023. Bendiciones en sus hogares. Buenos días, muchas gracias. Igualmente para su familia, doctor, gracias. Vamos a seguir hablando de este tema. Sí, es el tema del día, definitivamente, ¿no? Desde ayer. Y nuestro medio de comunicación ha estado en todos los momentos mostrándole a detalle lo que sucedía con el gobernador de Santa Cruz. Pero hay más. Las últimas 24 horas han sido muy importantes, sobre todo lo que se ha dicho, sobre todo lo que se ha presentado. Y evidentemente hay declaraciones que también usted debe conocer y debe tomar en cuenta. ¿Quién está junto a nosotros? Más adelante estaremos conversando con la persona que presentó la denuncia. Estamos hablando de la exdiputada Lidia Patti, que ya nos acompaña en nuestros estudios dentro del caso Golpe de Estado 1. Pero no solamente escucharemos las declaraciones de la señora Patti, sino también estaremos conversando con el alcalde de La Paz, que es lo que nos dice Iván Arias al respecto de lo sucedido con el gobernador de Santa Cruz. Quédese